Muy buenos días. Vamos ya a la parte final de esta bonita jornada de actualización en diabetes. Y pues a mí me ha tocado un tema que también es bien importante, que es las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. Yo sé que el tema es bien extenso, he tratado de tocar los puntos más esenciales y es lo que vamos a ver a continuación. Para empezar, tenemos que saber que la meta final del tratamiento de la diabetes es precisamente prevenir el desarrollo de las complicaciones crónicas. Pero cuando estamos hablando de control de diabetes, no nos tenemos que referir solamente o pensar solamente en control de glucosa, porque muchas veces nos enfocamos solamente en glucosa en ayunas y ahí estamos cerrados. Tenemos que pensar en control del azúcar, pero en cualquier momento del día. O sea, el paciente tiene que estar mañana, tarde, noche, madrugada, en valores esperados, tiene que tener hemoglobina glicosiladas normales, tiene que tener su presión arterial controlada, su peso normal, sus valores de lípidos normales, estar libre de infección y lo más importante es que el paciente esté educado. Haciendo todo eso, nosotros podemos decir que efectivamente el paciente tiene un buen control de su diabetes. Cuando hablamos de complicaciones crónicas o a largo plazo, tenemos que saber de que hay dos grupos grandes: las complicaciones macrovasculares, cuya etiología es multifactorial. Aquí vamos a ver que influye tanto la hiperglicemia, pero también está muy involucrada la resistencia a la insulina, el metabolismo de los ácidos grasos y otros factores para que éstas aparezcan. Y tenemos complicaciones microvasculares, las cuales están directamente relacionadas con el grado de control glicémico. En este caso sabemos que la hiperglicemia celular va a ocasionar daño celular y a la vez también van a haber otros cambios, como por ejemplo depósito de proteínas en las paredes de los vasos sanguíneos, obstrucción de la pequeña vasculatura que nos va a llevar a las complicaciones microvasculares. A grandes rasgos podemos ver que las complicaciones microvasculares son esencialmente tres: nefropatía diabética, la neuropatía diabética y la retinopatía diabética, mientras que las macrovasculares está la arteriopatía periférica o enfermedad vascular periférica, la enfermedad cerebrovascular y la cardiopatía isquémica. Pero recordemos que como la diabetes es una enfermedad sistémica, va a afectar además otros órganos y va a afectar también o va a producir otros tipos de afecciones en los pacientes y que siempre debemos de saber. Por ejemplo, los pacientes diabéticos están más propensos al desarrollo de glaucoma, de cataratas, pueden haber a nivel renal necrosis papilar renal, hay más predisposición a infecciones de vías urinarias, pueden haber afectación también de la piel y es la famosa dermopatía diabética y determinadas formas de neuropatía que en su momento vamos a ver. Entonces, pensemos como algo, no solamente en estas complicaciones, sino que el objetivo es tener bien controlado al paciente para evitar que todos los órganos y todos los sistemas vayan a tener algún tipo de daño. Y la base de las complicaciones crónicas, la base fundamental es la hiperglicemia crónica, que a nivel molecular va a desencadenar muchas vías que finalmente va a afectar y va a dar proliferación celular, permeabilidad vascular aumentada y adhesión celular. Entre estas vías, la vía del sorbitol, aumento de los productos finales de la glicosilación avanzada, aumento de la actividad de la proteína quinasa C, beta, aumento del estrés oxidativo y disminución del óxido nítrico. Todo esto, la base es la hiperglicemia crónica, pero nos termina desencadenando las complicaciones crónicas. Hablemos entonces de las complicaciones microvasculares. Decíamos, son básicamente tres: la afección ocular, la afección renal y la afección nerviosa o polineuropatía. Vamos a hablar primero de la enfermedad diabética del ojo o retinopatía diabética. Esta, debemos de saber, es la complicación que causa pérdida de la visión y ceguera en el diabético. Y muy importante porque es la causa a la cabeza de ceguera entre adultos en edades de los 20 a 65 años. Estamos hablando de una población en edad productiva. Y si nos referimos un poco a las estadísticas internacionales, desgraciadamente aquí no tenemos para ver qué tanto paciente con retinopatía diabética tenemos anualmente su incidencia, pero se dice que a nivel mundial hay 24.000 nuevos casos de ceguera cada año por afección ocular de la diabetes.
Ustedes sabrán, ¿verdad?, que la forma de detectar esta afección, nosotros lo podemos hacer en una clínica, en un hospital, en una clínica particular, con el examen del fondo de ojo, que esta es una retina normal. Y aquí vamos a ver los cambios posteriormente que se dan en los diferentes grados de afección de la retina. Podemos catalogarla en dos grandes grupos. La retinopatía no proliferativa, que esta también se subdivide en de leve a muy severa, y lo importante es que no debemos de esperar hasta que el paciente ya tenga cierto grado de pérdida de la visión, porque los síntomas muchas veces están ausentes aún ya habiendo algún grado de retinopatía. Entonces, desde el momento que el paciente diabético, en el caso del diabético tipo 2, se diagnostica como diabético, debemos de referirlo para una evaluación por un oftalmólogo, idealmente un retinólogo, para que detecte si no está ya presente la retinopatía. Al fondo de ojo, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver puntos o manchas hemorrágicas, la presencia de los microaneurismas, manchas algodonosas o exudados blandos, exudados duros que son depósitos lipídicos a nivel del fondo de ojo y anomalías del calibre venoso. Vamos a ver alteración de la relación arterio-venosa, que lastimosamente por la luz no se distingue bien. Aquí lo que yo les estaba señalando, y ustedes pueden ver aquí unas pequeñas, se ven como pelotitas, son la presencia de los microaneurismas, que son una de las características que aparecen en la retinopatía diabética no proliferativa. Y luego, si la enfermedad continúa su progreso, llegamos a la retinopatía proliferativa. Esta, al igual que la anterior, muchas veces al inicio no da ninguna sintomatología. En algunos casos el paciente va a referir que tiene visión reducida. Al fondo de ojo vamos a ver proliferación vascular, que precisamente por eso se llama retinopatía proliferativa, porque va a haber una angiogénesis a nivel retiniano. El problema es que estos vasos son de mala calidad, y debido a que son de mala calidad, prácticamente hay una ruptura y eso es lo que provoca las hemorragias, que es otra de las características que se ve en la retinopatía proliferativa. Además, podemos tener proliferación de tejidos fibrosos. Esto a veces puede ser tan intenso que puede ocasionar tracción e incluso un desprendimiento de retina. Y también pueden haber hemorragias vítreas. Eso es lo que vemos acá, que vemos exudados, algodonosos. Ya vemos la presencia de múltiples hemorragias y ustedes pueden ver, si lo comparamos con la primera diapositiva, vimos de una retina normal, que ahí hay un marcado aumento de la cantidad de vasos sanguíneos presentes en esa retina. También podemos tener edema macular diabético. Recordemos que la mácula es la región de la retina que tiene la agudeza visual. Ahí tenemos la mayor discriminación de la visión y es la que nos permite también la distinción de los colores, la lectura. Y en este caso va a haber un trasudado de los vasos sanguíneos, muchos que se han roto y se van a acumular a nivel de la mácula, lo cual va a producir el edema. Los síntomas, igual que al principio, en los otros tipos de, en las otras retinopatías, en otros tipos de la retinopatía diabética, en la no proliferativa y en la proliferativa, muchas veces no hay ninguna sintomatología. Algunas veces puede ocasionar visión borrosa y algunos pacientes pueden quejarse de que presentan un poco de distorsión en la visión de las líneas rectas. ¿Qué vamos a ver? Exudados que ya están a nivel de la mácula y engrosamiento retiniano de la mácula. Es de hacer notar que el edema macular diabético puede estar presente en retinopatías proliferativas y no proliferativas, que es lo que vemos acá. Ustedes pueden ver a nivel de la mácula hay depósito de exudados duros, que es una de las características, pero también podemos ver que en este caso hay una retinopatía proliferativa, vemos las múltiples hemorragias y vemos el aumento de la cantidad de vascularización a nivel de esta retina. Una parte que es bien importante es cuando evaluar al paciente. La retinopatía muchas veces progresa porque no referimos al paciente a tiempo a una evaluación oftalmológica. Entonces es importante saber a quién vamos a mandar y cuándo lo vamos a mandar. En el caso de un paciente que le hacemos diagnóstico de diabetes, si ya tuvo recientemente una evaluación oftalmológica,
Este paciente al año, cada año debe ser evaluado por un oftalmólogo y, como decíamos, idealmente un retinólogo, para ver primero si no hay retinopatía, que no vaya a aparecer, y si ya está presente, si no ha habido progresión de esta. Si el paciente nunca ha sido, después de su diagnóstico, mandado a una evaluación oftalmológica, tenemos que centrarnos en el tipo de diabetes. ¿Por qué? Porque en el caso del diabético tipo 2, que sabemos que la evolución natural de la enfermedad nos dice que al momento del diagnóstico el proceso fisiopatológico probablemente ya había iniciado 5 o hasta 10 años antes, entonces ese paciente, aunque en ese momento se haya hecho el diagnóstico, probablemente ya pueda tener algún tipo de complicación. Entonces, paciente diabético tipo 2, desde el momento de su diagnóstico, debe ser referido a una evaluación por un profesional de la salud visual. En el caso del diabético tipo 1, como sabemos que la fisiopatología es diferente y la instauración es un poco más rápida, vamos a ver ciertas cositas para decidir si lo mandamos o no lo mandamos todavía a la evaluación por el oftalmólogo. Si es un paciente mayor de 10 años, sí debería ser referido. Si todavía no ha cumplido los 10 años, todavía no se requiere una evaluación por un profesional de salud visual. En el caso de pacientes arriba de 10 años, si están embarazadas, estas pacientes, vamos a ver también que la retinopatía progresa mucho durante el embarazo, por lo que inmediatamente se detecta el embarazo, deben ser referidas para una evaluación por oftalmólogo. Si la paciente no está embarazada o es un paciente de sexo masculino, hay que preguntarnos cuánto año tiene de diagnóstico de la diabetes tipo 1. Si la duración de la diabetes es mayor de 5 años, efectivamente este paciente ya debe de enviarse para una evaluación oftalmológica. Si todavía no tiene los 5 años de duración de su diabetes tipo 1, aclaro, tipo 1, todavía no es necesario mandarlo y nos podemos esperar hasta que el paciente tenga los 5 años de haber hecho el diagnóstico. Pero recordemos, decíamos, esto es por la fisiopatología de los dos tipos de diabetes. Pero eso sí, diabético tipo 2, que sabemos es la gran mayoría de pacientes que vemos en nuestra consulta, desde el momento de que son diagnosticados debemos de mandarlos a una evaluación oftalmológica. También hay que saber qué factores de riesgo predisponen a un paciente para que desarrolle retinopatía diabética. Primero, la duración de la diabetes. Efectivamente, a más tiempo de duración de la enfermedad, mayor probabilidad de que ya tenga esta complicación. El otro es el grado de control de la diabetes. Si es un paciente que desde un inicio ha estado bastante bien controlado, probablemente no va a tener el mismo riesgo que un paciente que permanece crónicamente descompensado de su enfermedad. Lo otro también es el grado de control de la hipertensión. Ya sabemos también que la propia hipertensión per se puede ocasionar retinopatía hipertensiva. No se diga si coexiste diabetes e hipertensión mal controlada. Otra es la presencia de proteinuria y enfermedad renal. Vamos a ver que casi todos los tipos de complicaciones microvasculares van de la mano. Paciente que tiene retinopatía diabética, lo más seguro es que también ya tiene cierto grado de neuropatía diabética y también de nefropatía diabética. Por lo tanto, si a un paciente lo primero que le hemos detectado es proteinuria o ya tiene elevación de creatinina, debemos de mandarlo también a que sea evaluado por un oftalmólogo porque lo más seguro es que ya va a tener retinopatía. Lo otro es la hipercolesterolemia. De hecho, el tener los niveles de lípidos altos favorece el acúmulo, decíamos, a nivel de la retina de los exudados duros. La anemia también, a mayor grado de anemia, hay más probabilidad de que aparezca una retinopatía. Otro bien importante es la pubertad. Debido a todos los cambios hormonales que hay durante el periodo puberal, los pacientes diabéticos tipo 1 deberían ser mandados a una evaluación por su oftalmólogo porque puede desencadenar en ese preciso momento una retinopatía diabética. Lo otro es el embarazo. Toda paciente diabética embarazada, al nomás detectar el embarazo, en el primer trimestre de su embarazo debe ser referida a oftalmólogo. Y otro es la mejoría repentina del control glicémico. Pensemos en un paciente que ha estado muy mal controlado y de repente hemos intensificado la terapia con insulina, con hipoglicemiantes orales y ese paciente
tiene un buen control, pero ese cambio brusco muchas veces también puede desencadenar una retinopatía diabética. Por lo tanto, todo paciente, idealmente, antes de intensificar la terapia, debería ser referido a oftalmólogo para que verifique si no hay retinopatía. En cuanto al tratamiento, y así brevemente, porque tenemos que ver también las otras complicaciones, para quienes padecen maculopatía diabética, la fotocoagulación focal con láser reduce el riesgo de pérdida de la visión de un 30% a menos del 15%. Y en el caso de haber una hemorragia vítrea o desprendimiento de retina, la vitrectomía puede restaurar la visión o prevenir también la pérdida de la visión. Pero lo más importante de todo esto es que tengamos un buen control glicémico para evitar su aparición y su progresión, porque de nada va a servir que hagamos todos estos tratamientos, pero el paciente sigue descontrolado metabólicamente. Hablemos ahora de nefropatía diabética, que es la afectación renal por diabetes. La primera manifestación de nefropatía diabética va a ser la aparición de microalbuminuria. Hay que saber que después de 5 años de duración de la diabetes, estos pacientes, en el caso del diabético tipo 1, ya debería ser evaluado también porque muy probablemente pueda tener un grado de afectación renal. Y paciente diabético tipo 2, desde el momento de su diagnóstico, debe hacérsele tamizaje buscando microalbuminuria porque muy probablemente también ya puede tener afectación renal. En el caso del diabético tipo 1, hay un aumento de la incidencia en la siguiente década de evolución de esta, con un pico de incidencia de 15 a 17 años después de tenerla. Hay que saber que es más prevalente en pacientes masculinos que en femeninos y la prevalencia, al igual que con la retinopatía, va a aumentar a medida que aumente la duración del diagnóstico de la enfermedad. Hay factores de riesgo, al igual que en la retinopatía, el perfil lipídico, si hay hipercolesterolemia, si tenemos hipertrigliceridemia, puede hacer que estos pacientes la desarrollen más rápido. La hipertensión también, si coexiste con una diabetes mal controlada, una hipertensión, también, pues si no hay control de la presión, pues muy probablemente también esos pacientes van a avanzar más rápido a falla renal. El tabaquismo, el sobrepeso y la falta de ejercicio, todos estos son factores que nos predisponen a que un paciente diabético pueda desarrollar una nefropatía diabética. En cuanto a la progresión natural de la enfermedad, tenemos fases. La fase temprana es clínicamente silente. Muchas veces a estos pacientes les tomamos una depuración de creatinina, medimos la tasa de filtrado glomerular y vemos que la tasa de filtrado está elevada, arriba de un 20 a un 40%, lo que refleja hiperfiltración. Por lo tanto, si de repente tenemos un paciente en la clínica, en el hospital, y vemos que tiene tasas de filtrado glomerular de 150, pues tampoco nos tenemos que alegrar tanto de que el riñón le está trabajando al doble, ¿verdad? Porque hay mucha gente que se siente bien, ya me dijeron que mi riñón trabaja de más. Pues no, eso está mal, porque esto nos está diciendo que ese paciente muy probablemente, si no se controla de su enfermedad, va a avanzar o va a tener un agotamiento de la función del riñón y va a progresar a caída de la tasa de filtrado glomerular. Lo más importante, y que también yo quiero que se lleven en mente, es que los pacientes siempre hay que mandarles la medición de albúmina en orina. ¿Por qué? Porque este es un predictor de que ya ha instaurado un daño a nivel renal. Para que sepamos, la microalbuminuria se define como una excreción de proteínas de 30 a 300 miligramos al día o 20 a 200 microgramos por minuto. Si ya tenemos esto, este paciente ya tiene cierto grado de afectación renal y tenemos que estar mucho más atentos porque si no controlamos los factores de riesgo, no controlamos su hiperglicemia, probablemente va a desencadenar en una falla renal terminal. Ya cuando hablamos de fases tardías, esta se va a caracterizar por la aparición de proteinuria persistente y a menudo se refieren a ella como una nefropatía franca. En este caso vamos a tener ya excreción de proteínas a niveles de macroproteinuria arriba de 0.3 gramos al día o más de 300 miligramos por día. O también una relación de excreción albúmina-creatinina de 300 microgramos de albúmina por miligramo de creatinina.
Y si no controlamos al paciente y sigue todo el proceso fisiopatológico, vamos a llegar a la enfermedad renal estadio terminal, que ya básicamente hay el desarrollo de uremia. La tasa de filtrado ya ha caído a valores críticamente bajos, ya hay edema y retención de fluidos y puede haber impacto a nivel de otros sistemas, por ejemplo, el sistema cardiovascular, y el paciente presentar también insuficiencia cardíaca congestiva e incluso también desarrollar edema pulmonar. ¿Cómo vamos a saber en qué estadio tenemos a nuestro paciente? Pues eso se hace a través del seguimiento usando la creatinina sérica, pero no solamente la creatinina. Eso también es bien importante, que muchas veces uno solamente se manda creatinina, se ve que está el valor normal y no se hace el cálculo realmente de cómo está la tasa de filtrado glomerular. Entonces, no nos acostumbremos a solamente quedarnos con la medición de la creatinina, sino que siempre hay que calcular la tasa de filtrado glomerular. Para eso ustedes pueden revisar, hay muchas fórmulas, Crocroft-Gold, la MDRD, eso lo pueden encontrar en internet, incluso hay calculadoras para hacerlo, porque siempre tenemos que enfocarnos en tasa de filtrado glomerular para ver qué tan avanzada está una nefropatía. Y esta es los diferentes rangos de afectación dependiendo de cómo está la tasa de filtrado glomerular. Grado o estadio 1, decimos que está normal o elevado cuando la tasa de filtrado glomerular es mayor o igual de 90 ml minuto. Grado 2 ya está ligeramente disminuido cuando la tasa de filtrado glomerular es de 60 a 89. Grado 3A, ligera a moderadamente disminuido, con tasas de filtrado de 45 a 59 ml minuto. Grado 3B o estadio 3B, moderada a gravemente disminuido de 30 a 44 ml minuto. Estadio 4, gravemente disminuido, 15 a 29 ml minuto. Y el estadio terminal, que es el estadio 5, que ya es cuando tenemos una falla renal, que la tasa de filtrado ha caído a menos de 15 ml por minuto. En cuanto a la prevención, el enfoque para prevenir la enfermedad va a incluir varios factores. El primero, básico y fundamental, al igual que la retinopatía diabética, es el estricto control de los niveles de glucosa. Pero también hay que controlar los otros factores de riesgo, especialmente la hipertensión. Y también se ha descrito que el uso de los IECA o los ARA2 a dosis bajas y también una dieta baja en proteínas pueden disminuir la progresión de la nefropatía diabética. Vamos a hablar ahora de la neuropatía diabética, que es la tercera complicación microvascular. De esta hay muchas clasificaciones, quizás la más simple es dividir las neuropatías en polineuropatías simétricas y neuropatías simétricas o focales. En las neuropatías simétricas, las más frecuentes son la polineuropatía generalizada. De estas, la polineuropatía distal, predominantemente sensitiva o sensitiva motora, es la más común de las neuropatías y su prevalencia puede estar de un 5 hasta un 100% en los pacientes con ya más de 20 años de evolución de su diabetes. También hay factores de riesgo que, si se fijan, son prácticamente los mismos implicados en las otras complicaciones microvasculares. A más edad, mayor riesgo de desarrollar una polineuropatía, el mal control de la hipertensión, si hay mal control del metabólico, más estatura también se ha descrito como un riesgo para desarrollar neuropatía, la presencia de retinopatía diabética, el tabaco, la dislipidemia, la presencia ya de microalbuminuria y la presencia de enfermedad cardiovascular. Todos estos factores ponen a un paciente en mayor riesgo de desarrollar una neuropatía. Hay que saber que la afectación de los nervios va a ser, la primera que va a estar afectada va a ser la porción distal de los grandes nervios. Y por ello es que se afectan los pies y la parte inferior de las piernas antes que las manos. Y por eso es que vemos el tradicional o bien conocido patrón de guante y calcetín del déficit sensitivo. Por eso es que vemos a los pacientes que llegan quejándose de disestesias, de parestesias o de pérdida de la sensibilidad a nivel de los miembros inferiores. Pero no solamente existe neuropatía sensitiva motora, porque cuando pensamos en neuropatía, yo creo que la gran mayoría se imaginará o se enfocará solamente a nivel de los pies.
también podemos tener afectación de cualquier nervio en estos pacientes. Y existe también la neuropatía autonómica. Esta es la más problemática e incapacitante y contribuye altamente a la morbimortalidad asociada a la diabetes. Esta puede afectar a varios sistemas. A nivel cardiovascular puede manifestarse como arritmias cardíacas, puede tener hipotensión postural también el paciente, puede ser urogenital y vamos a tener pacientes con vejigas retenedoras, con vejigas neurogénicas, afectación pupilomotora, termorregulatoria también y la función sudomotora. En estos pacientes vamos a tener a nivel de miembros inferiores es bien común ver mucha resequedad de la piel debido a que hay afectación de la inervación de las glándulas sudoríparas. También podemos tener neuropatías focales o multifocales. Entre estas son algunas formas diferentes a la neuropatía sensitiva motora, pero que también pueden afectar y son más comunes en los pacientes diabéticos. Por ejemplo, la neuropatía craneal son pacientes que pueden tener parálisis del tercero o del sexto par craneal, eso es bastante común verlo. Puede haber neuropatía motora proximal o también llamada amiotrofia diabética. Y también puede haber una forma que se llama radiculopatía torácica, que los síntomas los pacientes lo refieren como una sensación quemante a nivel del tórax y puede confundirse muchas veces con los síntomas que podría desencadenar un herpes zóster, pero también es una forma de neuropatía diabética. Para hacer el diagnóstico podemos apoyarnos de exámenes tan sencillos o el uso tan sencillo de un monofilamento, que deberíamos de tenerlo en toda clínica, en todo hospital, debería de estar un monofilamento para hacer tamizaje rápido de neuropatía, pero si ya queremos profundizar más en el diagnóstico podemos auxiliarnos de la electromiografía, de la velocidad de conducción nerviosa o también de los potenciales evocados. Estos son útiles primero para confirmar el diagnóstico clínico, para cuantificar el proceso fisiopatológico y sobre todo para medir la progresión de la enfermedad o la respuesta terapéutica del paciente. En cuanto al tratamiento, el manejo de la neuropatía, sea dolorosa o indolora, inicia, al igual que las otras complicaciones, con el tratamiento y control de la hiperglicemia. De nada nos va a servir dar un montón de medicamentos al paciente si no hemos logrado lo básico, que es el control de la hiperglicemia. La terapia intensiva reduce el desarrollo de neuropatía clínica en un 64% después de 5 años de seguimiento en pacientes con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Y esto no lo voy a leer, pero solo para que ustedes sepan que en el caso de la neuropatía sensitiva hay múltiples fármacos que se han empleado para ello. El problema es que es una neuropatía o es un dolor bastante difícil de controlar. Tenemos fármacos también, algunos hasta anticonvulsivantes empleados para ello, pero el resultado va a variar mucho y también muchas veces es necesario ir titulando esto hasta que el paciente muchas veces no lo logra tolerar debido a que todos estos fármacos tienen también muchos efectos secundarios. Entonces, solo para que sepamos la gran variedad de fármacos que existen también para el tratamiento de la polineuropatía y que tenemos para usar. Ok. Vamos a ver ahora las complicaciones macrovasculares. En este caso decíamos que la etiología de las complicaciones macrovasculares va a ser una etiología multifactorial. En este caso vamos a tener implicados también factores genéticos, la obesidad, el sedentarismo y el propio envejecimiento, que todo ello va a propiciar que los pacientes estén más sensibles a desarrollar una insulinoresistencia. Y esto, obviamente, la insulinoresistencia implica también un hiperinsulinismo. El hiperinsulinismo predispone a diabetes tipo 2, a hipertensión, aumento de las concentraciones de colesterol malo y disminución de las concentraciones de colesterol bueno, y obviamente también está implicado en la obesidad. Y el hiperinsulinismo y todos estos factores que les he mencionado finalmente van a desencadenar la aterosclerosis, que va a ser la base para que se desarrollen las complicaciones macrovasculares. Y las complicaciones macrovasculares las podemos dividir, decíamos, en 3 grandes grupos. La enfermedad de los miembros inferiores, ¿verdad?, que es la enfermedad vascular periférica, la enfermedad coronaria, que se traduce como isquemia cardíaca y es la cardiopatía isquémica, y la enfermedad cerebrovascular, que se va a manifestar con trombosis cerebral y que finalmente es la tercera de las complicaciones macrovasculares.
En el caso del paciente con estas complicaciones debemos de saber que hay dos condiciones. Es un paciente que tiene vasos vulnerables al desarrollo de las complicaciones macrovasculares, pero también tiene una sangre vulnerable al desarrollo de ellas. ¿Por qué decimos? ¿Qué le pasó? La siguiente. No, se trabó. ¿Se trabó? Pero un pequeño problema técnico. Permítame un momentito. No le pasa. Del skate. Ya se resolvió el problema técnico. Bueno, como les decía, en estos pacientes van a haber dos situaciones. Pacientes que tienen vasos vulnerables al desarrollo de la aterosclerosis, pero también sangre vulnerable. ¿Por qué decimos eso? Cuando hablamos de vasos vulnerables son pacientes que están sometidos a hiperglicemias crónicas, a inflamación derivada de tejido adiposo, y sabemos que en el tejido adiposo se van a producir un montón de radicales libres, un montón de factores de necrosis también, que van a favorecer el daño vascular y factores de riesgo cardiovascular asociados. Entre estos tenemos la disfunción endotelial. En los casos de pacientes predispuestos va a haber aumento de las moléculas de adhesión, aumento de la cantidad de citocinas, aumento del factor tisular y disminución de la vasodilatación derivada del endotelio. También los pacientes debido a aterosclerosis tienen predisposición a la formación de estrías grasas. En estos casos va a haber aumento de la migración de las células del músculo liso vascular, así como aumento de la proliferación de estas y aumento de los mediadores derivados de plaquetas. Y finalmente vamos a tener lesiones que se formaron a partir de la estría grasa, que ya se conocen como lesiones complicadas, que es cuando hay una ruptura de la placa. Y aquí va a intervenir aumento de la cantidad de macrófagos, aumento de las células T, con todas las sustancias también inflamatorias que estas van a producir a nivel de donde está roto el vaso. También aumento del núcleo necrótico lipídico a nivel de estas lesiones, aumento de factor tisular y aumento de la vulnerabilidad de la placa. Y decíamos que hay también sangre vulnerable. ¿Por qué decimos que hay sangre vulnerable? En este caso, yo creo que se volvió a trabar. Sí, no se trabó. Bueno, en la sangre vulnerable vamos a ver cambios metabólicos derivados de estrés oxidativo y que finalmente van a causar disfunción endotelial. Otra vez se trabó. Bueno. Todo esto que les he mencionado va a ocasionar disfunción plaquetaria. La disfunción plaquetaria va a producir, a su vez, denles la siguiente. Junto con la disminución de la producción del óxido nítrico, también tanto los cambios metabólicos que mencionábamos como la disminución de la producción de óxido nítrico va a ocasionar disfunción plaquetaria. Y también el tejido adiposo está produciendo una serie de sustancias o aumentando la expresión de factores tisulares como el interferón gamma, la interleucina 6, el factor activador del plasminógeno de tipo 1. Y la hiperglicemia también va a favorecer la presencia de factores procoagulantes. Aumenta el fibrinógeno, aumenta el factor de von Willebrand, y todo esto va a finalmente desencadenar que se vuelva un trombo denso, que ya no solamente sea la estría grasa, sino que también ya un trombo más denso. Finalmente, el tejido adiposo también va a incrementar la producción de micropartículas, y la inflamación. Y todo esto en conjunto, derivado de la producción de de sustancias por el tejido adiposo, la disminución de la producción del óxido nítrico, la disfunción plaquetaria, van a producir una sangre vulnerable. ¿Vulnerable para qué? Para la aterosclerosis y para la trombosis. Hablemos así brevemente de cardiopatía coronaria. Existe la hipótesis que la hiperinsulinemia es el vínculo subyacente entre hiperglicemia y enfermedad cardiovascular.
La insulinoresistencia se correlaciona con la aterosclerosis. Por eso es muy importante también que desde que vemos un paciente que ya tiene insulinoresistencia, que tal vez no ha desencadenado una diabetes franca, pero es un paciente que ya tiene sus niveles de glucosa alterada y hemos determinado que sí está insulinoresistente, es importante que desde ese momento ese paciente sea tratado y que tomemos las medidas para disminuir la incidencia de enfermedad macrovascular. La dislipidemia es el factor de riesgo mejor caracterizado para la aterosclerosis. Por eso decíamos que no solamente tiene que ver la hiperglicemia, sino otros factores de riesgo. Y entre esos también el metabolismo lipídico alterado va a ser fundamental para el desarrollo de cardiopatía. ¿Por qué les va peor a las personas con diabetes que se infartan? Pues tienen riesgo incrementado de insuficiencia cardíaca, hay riesgo incrementado de muerte súbita debido a desbalance simpatovagal, y ahí tenemos que referirnos a las neuropatías autonómicas que ya habíamos mencionado. Ya habíamos dicho que tienen sangre vulnerable debido a todos los factores procoagulantes, por ello ellos tienen una fibrinolisis alterada. Generalmente son pacientes que no es una afección solamente de una arteria coronaria, sino que es una enfermedad coronaria extensa, subyacente, con afectación de varias arterias, y también hay cambios en el metabolismo celular miocárdico. Luego tenemos la enfermedad cerebrovascular, que también me voy a referir brevemente, porque de hecho en enfermedad cerebrovascular, en cardiopatía coronaria y en enfermedad vascular periférica, el proceso fisiopatológico subyacente es el mismo. Con respecto a la enfermedad cerebrovascular, duplica su frecuencia en diabéticos, la adición de factores de riesgo como hipertensión, dislipidemia, cardiopatía van a aumentar su frecuencia, y la mortalidad por ictus puede alcanzar hasta un 50% de casos de pacientes diabéticos. Estos pacientes pueden ser tratados con antiagregantes e incluso anticoagulantes, dependiendo cuál sea el contexto clínico del paciente. Y luego tenemos la arteriopatía periférica, que puede manifestarse como ulceración o gangrena. Importante saber que casi siempre que exista ya enfermedad vascular periférica, los pacientes también pueden tener una neuropatía coexistente, y eso va a favorecer que se desarrolle el pie diabético. Y importante también que hagamos tamizaje en la consulta médica de los pacientes si tienen ya síntomas de una claudicación. Muchas veces no investigamos si el paciente cuando camina, preguntamos de muchas cosas, pero no le preguntamos al paciente si al caminar siente dolor a nivel de las pantorrillas, como decimos popularmente, a nivel de los gastrocnemios. ¿Por qué? Porque esto es un signo de que muy probablemente ya existe cierto grado de aterosclerosis de las arterias de las piernas. Entonces eso nos debe de hacer sospechar que ese paciente muy probablemente ya tiene vasculopatía y que debemos de mandarle otro tipo de estudios para hacer diagnóstico y dar tratamiento oportuno. El dolor en los músculos de las piernas tras caminar una determinada distancia grave se aparece a distancias cortas de menos de 150 metros. De hecho, la claudicación es el equivalente anginoso a nivel de las piernas. Es como una cardiopatía isquémica, pero digamos a nivel de las piernas. Es lo mismo, el equivalente anginoso. Para la prevención, adecuado control de los factores de riesgo cardiovascular, en especial alteraciones lipídicas, hipertensión y tabaquismo. Promover cambios en el estilo de vida, mantener buen control de la glicemia, y puede ocuparse en algunos casos y pacientes seleccionados la profilaxis con antiagregantes plaquetarios en ciertos pacientes arriba de 40 años con historia familiar de enfermedad cardiovascular, que son tabaquistas, hipertensos, obesos y que ya tienen algún otro tipo de afectación de otros órganos o que ya presentan macro o microalbuminuria y dislipidemia. Y ya para terminar, así un pequeño repaso de pie diabético. Esto es, lástima que acá no se ve bien por la proyección, pero que recordemos que todo paciente que llega a consultar siempre debemos pedirle que se quite los zapatos. ¿Por qué? Porque muy probablemente vamos a encontrar cambios tan sutiles como esto, el hallux valgo o juanetes. Vamos a encontrar probablemente aumento de callosidades a nivel de estos puntos en la cabeza de los metatarsianos. Vamos a encontrar dedos como estos, que pueden ser dedos en garra, que todo esto ya nos está traduciendo que este paciente tiene probablemente neuropatía y que estos pacientes deben de ser evaluados más frecuentemente y que tenemos que tener mucho más cuidado dándole recomendaciones de cuidado de pies para que no lleguen a un pie diabético. También podemos tener pacientes que han perdido el arco del pie, que ven un pie plano o pie en mecedora que se puede desarrollar también,
o pacientes que aumenta el arco del pie, un pie cabo como este, con dedos en garra también. En cuanto a la neuropatía, sabemos que puede tener, el pie diabético podemos tener diferentes presentaciones. Una úlcera neuropática profunda, que también la conocemos como mal perforante plantar y que suele aparecer en las cabezas de los metatarsianos. La neuroartropatía de Charcot, que sabemos hay deformidad del pie, ¿verdad? Pérdida también del arco del pie debido a neuropatía diabética. Pueden haber estas donde haya compromiso vascular también, como una gangrena distal, como esto que vemos acá, o podemos tener también gangrenas difusas. Hay muchas clasificaciones de pie diabético, pueden ustedes revisar en internet, está la clasificación PEDIS, está la clasificación de la Universidad de Texas, pero quizás la más conocida y con que ya sepan una, ya eso es una ganancia, es la clasificación de Wagner, que va desde el grado 0 hasta el grado 5. El grado 0 es un paciente que tiene un pie de riesgo. Estos pacientes todavía no presentan una ulceración, sino que son pacientes diabéticos que tienen riesgo para desarrollar una ulceración. Grado 1, que es una úlcera superficial. Grado 2, que es una úlcera profunda. Grado 3, que ya tenemos infección, hay abscesos o hay osteomielitis. El grado 4, que hay una gangrena focal y ya una gangrena más generalizada en el grado 5. Y en cuanto al manejo, así brevemente, la evaluación, para hacer diagnóstico, ¿verdad? Hay que buscar siempre signos de neuropatía, de arteriopatía, enfocarnos en determinar si el paciente ya tiene alguna de las deformidades que les he mencionado, presencia de callosidades y úlceras del pie. Se puede mandar exploraciones complementarias como radiografía del pie, gamografía con leucocitos marcados, cultivo de los exudados en el caso de que haya una úlcera y cultivos del exudado. Y el tratamiento, el control metabólico de la diabetes mellitus va a ser fundamental para obtener una curación rápida del pie diabético. Si hay necesidad de hacer algún tipo de procedimiento quirúrgico, depredamiento y limpieza, fundamental el papel de la antibiótico-terapia. Usar descarga del pie, cuando decimos descarga del pie, implica usar plantillas o calzado adecuado diseñado específicamente a la deformidad del paciente. Y mejorar la circulación con técnicas de revascularización en el caso de haber enfermedad vascular periférica y tratamientos sintomáticos analgésicos para el dolor en caso de que el paciente así lo presente. Y bueno, eso es lo que yo les traía este día, ¿verdad? De complicaciones micro y macrovasculares. Yo sé que